me acuerdo el nombre de la chica que estaba consultando. ¿Le querés contestar vos, Gaby, o...? ¿No tomamos en cuenta esto entonces en ningún caso? Por ese fallo que citaste, en el SAC, el SAC no se aplica sobre lo que es la indemnización por antigüedad. Directamente a los efectos del examen tenemos en cuenta eso. El SAC no se aplica. Es verdad que en provincia de Buenos Aires se computa el SAC sobre la indemnización por antigüedad, pero en Capital Federal no, y a los efectos, digamos, de lo que explicamos en todas las dos clases de liquidaciones y en el examen, no se computa, ¿sí? O sea, Fuello Turosel lo que dice No es se que aplica. vos deberías sacar el cálculo, como hicimos de ahora, de SAC, sobre el rubro 245 en sí. Entonces, Exacto. esto se hace en provincia, no se hace en capital, ustedes no lo tienen que hacer en el parcial porque si no está mal. ¿Ok? ¿Se entendió? Se entendió. Y tomamos en cuenta el decreto actual de COVID. No, que estimo que no nos vamos a meter con eso. Tampoco lo tomamos en cuenta, o sea... No, la idea es que ustedes hagan la liquidación básica, que se va a hacer siempre. Después esto del decreto es algo temporal, como el día de mañana va a haber otros decretos, o sobre otras cuestiones. Perdón, obviamente que si a la liquidación, nada, vos querés explicar que debería aplicarse el decreto 34/19 por tal y tal motivo y demás, con fundamentación, obviamente que se considera bien la respuesta, pero no se está solicitando para, digamos, simplemente que afiancen las bases de la liquidación aplicables en todo momento. Como esto es algo muy puntual, es algo circunstancial, no se está exigiendo, pero digamos, si lo aplican y lo fundamentan, está bien. ¿Está? Y con respecto a la fundamentación también, cuando hagan el parcial, necesitamos que, así como está poniendo la doctora Laguesa en el archivo, explica de dónde salen los números, por qué eligieron ese número, eso tiene que estar en el parcial. No me pongan preaviso por 1 por 2, sin decirme se multiplica por 1 porque la antigüedad es menor a 5. O sea, esas cosas explíquenlas. Cuando hacen regla de 3 simple, pongan los valores y demás cuestiones. Y por eso tenemos que ver de dónde salen los números. Eso para que lo tengan en cuenta al momento del parcial, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda más, avanzamos al segundo ejercicio. Una consulta sobre esta fórmula de SAC. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiera calcular el SAC sobre vacaciones no gozadas y sobre integración del mes de despido, agarro primero el monto de ese rubro, lo divido por 12 y ahí me da el SAC. Así Correcto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos entonces con este segundo caso. También nos da los mismos 3 datos que el ejercicio anterior: remuneración, salario promedio de convenio, antigüedad, 3 años, 2 meses y 10 días. ¿Quién me dice, en este caso, cuál va a ser el cómputo de antigüedad? ¿Cuántos periodos voy a tener que utilizar para el cálculo del 245? Acá se usaría el salario promedio convenio por el tope y por un periodo de 3 años. Pregunté una cosa y vos me respondiste 2. Entonces, la pregunta es, vamos a empezar por lo de antigüedad, que viene a ser lo más fácil. En este caso, sí. Para el cálculo del 245, que es remuneración por antigüedad. En este caso, antigüedad, ¿cuántos periodos voy a computar? 3. Tengo 3 años, 2 meses y 10 días. ¿Vos vas a tomar 3 años como antigüedad? 3 años, sí. Perfecto. ¿Alguien que no quiera tomar 3 años y quiera tomar otra cosa y me diga por qué? Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, son 3 años porque no llegó a superar los 3 meses, por lo cual tiene 3 años y 2 meses y 10 días, se computan como 3 años. Si hubiesen sido 3 años, 5 meses, 10 días, hubiesen sido 4 periodos. ¿Ok? Vamos entonces ahora, salario promedio de convenio. ¿Qué tengo que hacer con ese monto? Multiplicarlo por 3. Perfecto. ¿Por qué multiplico por 3? Pues lo dice la ley. Bien. Muy bien. Corta.
No, porque a veces se quedan pensando y tratan de Sí. explicar y lo único que tienen que decir es porque lo dice la ley. Muy bien. Y ¿Qué ahora sigue viene entonces para el cálculo del 245? ¿Qué debería hacer? la pregunta del millón, si topea o no topea. No puede ser mayor a la remuneración mensual. Miren, este salario promedio de convenio multiplicado por 3, porque así lo dice la ley, ¿cuánto nos da? 31.500. 500. Perfecto. Entonces, esos 31.500, ¿qué hago? Los comparo con la mejor remuneración. ¿De cuánto es mi mejor remuneración? Sí, que En este caso, 39.000. 39.000. Entonces, tengo un Ujú. caso donde mi remuneración es mayor a mi tope. ¿Qué tengo que hacer? Una regla de 3 simple. ¿Por qué? 39.000 Tengo es que el tomar el promedio. tope primero. ¿Se tomaría el tope porque no llega a superar el 33%? ¿Y cómo sabes si yo voy a superar el 33% o no? No. No, y ahí se la Para eso cuenta, hacemos sí. la regla de 3 simples. ¿Qué regla de 3 siempre hicieron? A ver. 39.000 Sí. es el 100% y 31.500 es X. Perfecto. ¿Eso lo hiciste? ¿Cuánto te dio? $80,77. Perfecto. ¿Todos entendieron qué es este cálculo que acaba de mencionar la compañera? ¿Qué variables está utilizando? O sea, ¿se entendió por qué eligió esos números? Está poniendo la doctora Laguesa ahí en pantalla. Entonces dijimos 39.000 es a 100 como 31.500 es a X, que en este caso nos da 80,77. Este resultado, ese 80,77, ¿qué nos viene a decir? ¿Que es confiscatorio o no es confiscatorio? Hugo, si estás No es hablando, estás muteado. confiscatorio. No es confiscatorio porque supera el 67%. Muy bien. ¿Vos viste el video, Hugo? No. No, porque creo que lo expliqué en el video, por eso me preguntaba. ¿Todo el mundo No, yo. entendió? Haciendo este cálculo, cuando el resultado de X da por arriba de 67, quiere decir que no es Sí. confiscatorio el tope, porque representa justamente un 80,77% de la remuneración. Si estuviera por abajo de 67 ese resultado, si en vez de 80,77 hubiese dado 50, ahí nos está hablando de confiscatoriedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el Usar la remuneración. 39.000. Hugo, bien, la otra voz que viene del exterior. No tenés que tomar la remuneración. Tenés que sacar el 67% de la remuneración. O sea, ahí tenés un punto intermedio entre tomar la remuneración y el tope. Está bien. ¿Se entendió? Bien. Ahí va. Me mata porque solamente veo 4 personas, así que el resto son voces. Perfecto. Está bien. Entonces, repasamos acá. Tenemos un caso en donde la mejor remuneración supera el tope. ¿Sí? Entonces, yo, en base al tope que habla el artículo 245, debería tomar el tope. Pero ¿qué tengo que chequear? Que ese tope no sea confiscatorio. Sí. Otra cosa que pueden hacer, lo puede explicar la doctora Matute si quiere, es que ustedes directamente saquen el 67% de la remuneración y lo comparen con el tope. Esta es como otra variable para llegar a lo mismo. Mientras se fundamente la forma de cálculo y por qué se elige en su caso el tope o el 67% de la remuneración, mientras esté fundado, lo pueden calcular de la manera que les resulte más práctico. El tema es Si que ustedes- no se equivoquen en que tenían que aplicar Bisotti y no lo hagan. Exacto. Ahí está el error. Después, chicos, si redondean uno para arriba, unos centésimos para arriba, unos centésimos para abajo, no hay problema. Por eso hacemos hincapié en que los números estén, porque nosotros una cosa es darnos cuenta que ustedes copiaron mal un número y otra cosa mal es que aparezca un número inventado de cualquier lado. ¿Entienden? Por Claro. eso hacemos hincapié en que ustedes
vayan dejando especificado, como está haciendo Mariela, todos los pasos a los cuales van llegando para llegar al resultado final, ¿sí? A ver si entiendo bien. O sea, la regla de tres simples en este caso básicamente sería, o sea, el salario, o sea, de convenio multiplicado por 3, 31.500 por 100, dividido 39.000, que es el salario, la remuneración, y eso da como resultado el 80,77%. Sí. Mm. ¿Qué quiere decir ese 80,77? Que Que no es el- confiscatorio en este caso. no es confiscatorio porque está por arriba del 67%. Por arriba del 67%, claro. Quiere decir que esos 31.500 del tope representan el 80% de la remuneración, el casi 81% de la remuneración. Exacto, sí. Entonces no es confiscatorio. Entonces, ¿qué voy a utilizar en este caso en particular para el cálculo del 245? ¿Cuáles son las dos variables? Remuneración y tiempo. En remuneración, ¿qué voy a utilizar? 31.500. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, uno solo, pero vamos a hacer de cuenta que lo de todos. Sí. ¿Y por cuánto voy a multiplicar de antigüedad? Habíamos dicho que Por tenía... 3. 31.500 por 3. ¿Están todos de acuerdo que 3? Sí. Sí, sí. Bien, bien las voz de las masas. Sí. Entonces, Este- nuestro cálculo de 245, en este caso, a diferencia del anterior, utilizamos el tope, multiplicamos por cantidad de periodos, que en este caso son 3, y de resultado nos dio 94.500. muy bien. ¿Alguien que no haya entendido esto? Profe, yo tenía una consulta. Me quedó colgado lo de, ¿no era el 33% en vez de 67%? 33% es lo que a vos te pueden sacar. Entonces, si a vos te pueden sacar un 33, te tienen que dejar un 67. O sea, es la contracara, 33 y 67. O sea, el tope no es 33%, sino que es El tope 67%. El tope de 33 es lo que te pueden sacar. Vos, si querés hacer el cálculo a la inversa, tendrías que calcular de 39.000, sacarle el 37%. El 33%, perdón. Claro, O sea, una forma sería tomar los 39.000, hacerlos por 67%. Eso nos da 26.130. Entonces, comparás 26.130 con el tope, que son 31.500, y ahí determinás. Si el tope es superior, aplicás el tope. Si el 67% de la remuneración, es decir, si, bueno, es superior, se aplica Bisotti, se aplica el 67%. ¿Está? Y como decía la doctora Casinotti, 67 es, digamos, luego, digamos, la contracara del 33%, que es el límite de confiscatoriedad. o sea, si lo querés ver en términos del 33, para la chica que preguntó para ver si le queda más claro, ves que ahí Mariela puso 39.000 por 67% y comparar. Vos, si querés sacar el 33%, hacés lo mismo, 39.000 por 33%, y ese resultado que te da se lo tenés que regastar a 39.000. Y ahí te va a dar lo mismo que sacar directamente el 67%, ¿se entiende? Exacto. Vos haces 39.000 por 33%, te da 12.870. Después... Se lo restás a 39.000. Y te da 26.130. No, Agustina creo que era la que había consultado. Sí, perfecto. Sí, entendí, gracias. Esto, profesora, lo van a mandar después, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ahora. Se sube el video, chicos. Si se Ah, sube no, el video, listo. y el que no está, Listo, joya. la super pizarra esta. Igual, chicos, tengan en cuenta sí. que este tipo de ejercicios es la punta del iceberg y nosotros somos el Titanic. Porque después cuando viene lo de variables, Sí, cuando viene se van a peor. acordar. Entonces, Sí. la recomendación es, el siguiente ejercicio que es igual a estos, igual nos falta Hay uno preaviso. solo, sí. Queda uno más, ese lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan solos. Estimo que deben tener grupo de chat de WhatsApp, así que después comparan resultados ahí. Y en todo caso, si tenemos un poco de tiempo, si hacemos otra clase práctica, tratamos de
comparar ahí brevemente, pero la idea es solamente como tirar los resultados y nada más. Entonces, ahora terminamos de calcular preaviso en este ejercicio B del primer punto y pasamos directamente al punto 2. El punto C del primer punto va a quedar sin resolver para que lo hagan ustedes. Bueno, Bueno, en este caso tenemos que calcular preaviso. ¿Cómo es el cálculo del preaviso? ¿Cuál sería la fórmula? se calcularía, yo lo calcularía por los 39.000 por 1. Sería un mes de preaviso porque no supera los 5 años de antigüedad. ¿Están todos de Ok, acuerdo? entonces tu cálculo sería 39.000, o sería la remuneración, ¿por Sí. cuánto me dijiste? Por 1. Por 1, porque Porque- tiene una antigüedad menor a 5 años. Sí. ¿Alguien que piense que se tenga que calcular de otra manera? No, el cálculo está bien, estoy en duda con el tema de los 39 y por qué no los 31.500 si tomamos como referencia el tope. Perfecto. Claro, esa era mi artículo- duda también. ¿Qué artículo nos habla del tope? Los 45. Bueno, el 245 que nos hace calcular indemnización por antigüedad. Es el único rubro en el que yo voy a tener que ver el tema del tope. En el resto de los cálculos, yo siempre tengo que ver las características que tiene que tener la remuneración para el cálculo específico que tengo que hacer, porque hago esta especificación. ¿Cómo hago yo el cálculo del aguinaldo, del SAC? También Es la sería mejor- 39.000 dividido 12. Sí, la mejor remuneración del año. Del último periodo de lo último que sacó. Es la mejor remuneración semestral. Y Semestral. De ustedes los ahí lo que últimos 6 tienen que meses, darse sí. cuenta es que mejor remuneración semestral no es lo mismo que mejor remuneración normal, mensual y habitual. Y no es lo mismo que última remuneración. Son conceptos distintos a los que tienen que prestar atención cuando ustedes tienen que hacer los cálculos. Entonces, en artículo 245, yo tengo remuneración, tope y bisotti. 3 variables para el mismo cálculo, ¿sí? Que tengo que ver. En el caso específico, ¿qué tengo que utilizar? Tema preaviso, siempre tengo que tomar remuneración. Última remuneración. Y si no, no me acuerdo cómo... Ahí está, dice, dicha base no podrá exceder el equivalente a 3 veces. No, pero este es bisotti, Ah. sería para preaviso. No me acuerdo siempre lo que apunta David. Cuando es cosa? variable. Pero bueno, lo vemos después Mm. cuando vemos variables, ahora para no hacer lío. Entonces, en caso de preaviso, yo me olvido del tope. El tope no existe, porque el tope queda en 245. Yo estoy calculando un rubro distinto. Entonces, ¿tengo que utilizar tope? Nunca. Por más que yo haya usado en el 245 el tope, yo lo que tengo que usar es remuneración. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ahí vean la diferencia, como para un ejercicio, para un cálculo dentro de una misma liquidación, utilizaron ciertos parámetros y para calcular otro rubro tienen que utilizar otros. Entonces, preaviso, siempre hablamos de remuneración por 1 o por 2, dependiendo de la antigüedad del trabajador. En este caso, tenía una antigüedad menor a 5 años, voy a multiplicar por 1. Entonces Sí. tengo que hacer 39.000 por 1. Sí. ¿Alguien no entendió? Perfecto. Bueno, entonces nos falta calcular por último SAC sobre preaviso, que ¿qué sería? 39.000 dividido 12. Perfecto. Recuerden en este caso siempre que si hubiese tenido una antigüedad mayor y hubiese tenido que multiplicar los 39.000 por 2, ya sería ese resultado multiplicado dividido 12. Ujú. ¿Alguna duda? Si no, pasamos al otro ejercicio que es un poco más complejo. Y profe, ¿puedes repetir de vuelta lo de la antigüedad si era mayor, que dijiste multiplicarlo por 2 y dividirlo por 12? Eso para el cálculo de preaviso. El preaviso, sí. Ustedes siempre, cuando calculan preaviso, tienen que agarrar última remuneración y multiplican por 1 o por 2, dependiendo de la antigüedad del trabajador. Si tenían menos de 5 años, siempre van a multiplicar por 1. Si tenían más de 5 años de antigüedad, siempre van a multiplicar por 2. Acá lo que están, para que se tengan una idea, el artículo es 231, ¿no? Porque yo con los números soy malísima. Sí, 231. Cuando leen el 231, que habla propiamente de preaviso y los plazos, dicen que el empleador tiene que otorgar un preaviso de un mes
de anticipación cuando el trabajador tenga menos de 5 años y de 2 meses cuando tuvieron antigüedad mayor a 5. Por eso hablamos de por 1 o por 2, es por la cantidad de meses. Pasa que eso se calcula en base al salario. Entonces hacemos por 1 o por 2 en base a eso. ¿Se entendió? No me acuerdo, sí, chico, que había gracias. preguntado porque escucho voces, chicos, ya no veo los nombres de las personas. Sí, gracias. Bueno, ¿avanzamos entonces al siguiente? Jorge Escalante, Sí. ahí lo paso. Jorge Escalante ingresó a trabajar el 15 de diciembre de 2015 y el 31 de octubre de 2019 es despedido por telegrama cuyo texto dice: por injurias queda despedido a partir de la fecha. Su mejor remuneración normal, mensual y habitual ascendió a 37.500 en agosto de 2019, mientras que la última, septiembre de 2019, a 36.600. El salario promedio de convenio obreros jaboneros a 28.700, vigente a la fecha del cese. Nos pide indicar la causa de extinción de la relación laboral, remuneración a tomar como base de cálculo, tope remuneratorio máximo, antigüedad a considerar, cálculo, tope mínimo, otras prestaciones que corresponde adicionar. Bueno, vamos a empezar por el principio. Dice, indicar la causal de extinción de la relación laboral. ¿Cuál les parece que es la causal de extinción? ¿Ante qué tipo de despido estamos? Para mí es sin causa, ¿Por qué? porque primero debería probar la injuria. ¿Alguien que opina otra cosa o esté a favor de lo que dijo el compañero? Es con causa. ¿Para vos es con causa? ¿Por qué? Es con causa porque dice por injuria, para mí. Pero la comunicación no cumple con todos los requisitos de la expresión de injurias. Me parece que ¿Cuáles serían los tendría requisitos que esos? detallarlo, ¿no? Que tendría que detallar cuáles son las injurias. Muy bien. Llegó Entonces, tarde, cuántas veces, cuántos minutos, o no sé si otra cosa que haya pasado. perfecto. ¿Entendieron lo que dijo la compañera? Ustedes Sí, piensen que el empleador va a decir lo que le conviene para tratar de pagar lo que menos pueda. Porque ya vieron que no es lo mismo un despido con causa que un despido sin causa. En este caso, por más que el empleador diga por injurias, ¿qué injuria? ¿Me está dando un derecho a defensa a mí? ¿Cómo sé qué injuria me está aduciendo? Entonces, esa causa no es válida porque no cumple con los requisitos. ¿Se entiende? Entonces, el pretendido despido con causa que pretende el trabajador, en realidad va a ser un despido sin causa, porque no cumple con los requisitos del artículo 241, ¿es María? O 241, sí. no me acuerdo. Bueno, cuando vieron justa causa. Sí. Cuando... Acuérdense, ¿sí? Primero traten de enfocarse y de leer bien el caso, ¿sí? Porque esto aparenta ser un despido con justa causa, pero en realidad no lo es, ¿sí? ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, si nos llega un telegrama que dice, bueno, por tema de crisis económica y COVID quedó usted despedido? Pero nosotros habíamos estudiado que el tema de las suspensiones se tiene que iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que tiene que, los despidos, ¿sí? Tienen que estar, primero tienen que despedir a quienes tengan menor antigüedad y menos cargas de familia. Digo, fíjense, porque por ahí aparenta ser un despido con causa, ¿sí? Pero en realidad esconde un despido sin causa, ¿sí? Y eso lo tienen que explicar. Como dijo la compañera, bueno, acá, y como dijo Bárbara, bueno, ¿qué injurias? ¿Sí? Tiene que estar de manera expresa y clara, ¿sí? ¿Qué injurias? Del día tal a tal, y además, acuérdense que el despido es la última ratio, ¿sí? Por eso que hablamos de los principios, que uno de los principios es de continuidad de la relación laboral. Entonces, la injuria tiene que ser de tal entidad que haga imposible la prosecución del vínculo. Entonces, acá en este en la consigna A, tienen que explicar, ¿sí? Justamente todas estas cuestiones. Y vuelvo a repetir, fíjense en la diferencia de que si fuera un despido con causa, solamente tendría derecho a la liquidación final, que es proporcional días trabajados, proporcional vacaciones, proporcional de SAC, y dejamos afuera un montón de otros rubros, ¿sí? Que eso se traduce en dinero para el trabajador.
Entonces, siempre analicen bien, sobre todo porque la consigna acá es clara y es indicar la causal de extinción. El empleador dice la causal es por injurias, pero al no ser detallada cuáles son las injurias, no corresponde que sea tomado como un despido con causa, sino que tiene que ser un despido sin justa causa. Y por ende tiene derecho a la indemnización del artículo 245. ¿Se entendió? Bueno, punto B, remuneración a tomar como base de cálculo. Como base de cálculo para el 245. ¿Qué remuneración van a tomar? Ahí en el ejemplo nos das dos. Nos habla de mejor remuneración normal mensual habitual de 37.500 y otra de agosto de 2019. Perdón, la mejor remuneración es de agosto de 2019 y la última de septiembre de 36.600. ¿Cuál es la remuneración a tomar como base de cálculo? ¿Qué les parece? Para el 245 hablamos. 37.500. ¿Por qué? Porque es la mejor, remuneración. Económicamente es la mejor, digamos, de más cuantía. Exacto. Sí, pero ahí lo que tenemos que chequear no es que sea de la mejor por ser la de mejor cuantía, tiene que cumplir con todos los requisitos. En este caso nos habla ya de mejor remuneración normal mensual y no sé si decía algo más. Pero la clave está en eso, porque no es que sea de mejor cuantía, porque si tiene en ese mes recibió algo en concepto extraordinario que no era mensual, debería quedarse afuera del 245, ¿se acuerdan? Ahí se los marqué en el artículo. Y también recuerden, o sea, el 245 sí adjetiva el tema de la remuneración, ¿sí? No es cualquier remuneración, ¿sí? Tiene que ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿sí? Devengada durante el último año. Entonces nosotros nos tenemos que parar, en este caso no es tan complejo como otros que vamos a ver, pero nosotros nos tenemos que parar en la fecha de la extinción, ¿sí? Contar 12 meses, perdón, para atrás, y de esos 12 meses, de la fecha de extinción retroactivo, ¿sí? Tengo que buscar cuál es la mejor normal, mensual y habitual, ¿sí? Por eso recuerden. Sí, otro detalle importante, siempre para lo que es cálculo de 245 son las últimas 12 remuneraciones, pero no son las últimas 12 calendario, no es de enero a diciembre, son las últimas 12 que él efectivamente trabajó. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando hablamos del cálculo de SAC y hablamos de mejor remuneración semestral, ahí sí es semestre calendario, no son los últimos 6 que él trabajó, sino ver en qué, si en el primer periodo de SAC o en el segundo que le corresponde. ¿Sí? Eso por ahí no queda tan claro ahora, pero a medida que avancemos en el ejercicio, para que lo vayan viendo. Entonces, ¿qué remuneración tomamos? En este caso la de 37.500 porque es explícitamente, el caso dice mejor remuneración normal, mensual y habitual. ¿Sí? La C. Me pide tope remuneratorio máximo. ¿Cómo calculo yo ese tope remuneratorio máximo y cuál sería ese resultado? Y 37.500 hacia 100, el promedio de convenio 28.700 hace a X, que bueno, hay que sacar la cuenta. ¿Están de acuerdo? No, el tope sería 28.700 por 3. Bien, o sea, al compañero le faltó multiplicar el tope, mejor dicho, el salario promedio de convenio para convertirlo en tope. Tope es cuando ya está multiplicado por 3. Entonces, le pifié ahí en la última. Sí. Claro, pero el tema que pifiaste ahí y eso que está mal, ¿entendés? Porque no lo estás liquidando conforme lo dice explícitamente la ley. Entonces, ahora cuando me habla de tope máximo, yo tengo que calcular ese tope máximo haciendo 28.700, porque es el salario promedio de convenio que me da el ejercicio, por 3. Esto, si no me equivoco, da 86.100. Y en este caso, si yo comparo la mejor remuneración con el tope para un cálculo de 245, ¿cuál debería utilizar? ¿Mejor remuneración o tope? Mejor remuneración.
porque Perfecto. el tope se pasa. En realidad en este caso no es que el tope se pasa, sino que el tope queda muy superior y es un dinero que el trabajador nunca percibió por su trabajo. Es lo que percibió siempre, con algunas variables como vemos, su mejor remuneración de 37.500. Entonces, en este caso pongo el tope de convenio, son 86.100, que es fruto de multiplicar 28.700 por 3, y en este caso en particular yo no tendría que aplicar el tope para el cálculo del 245. Después me pide el inciso de antigüedad a considerar. Tengo que entró el 15 de diciembre de 2015 y lo despidieron el 31 de octubre de 2019. Para el en este tipo de cálculos donde a mí ya no me dan cuántos años y meses trabajó, lo tengo que calcular yo. Entonces, ¿quién me dice cuántos años, meses y días trabajó este trabajador? Cuatro años. Dije meses, días y años. Perdón. Trabajó 3 años, 10 meses y 16 días, ¿puede ser? Bien. ¿Todo el mundo entiende cómo calcular esto? La que lo explica bien es la doctora Matute, que no sé si está disponible para explicarlo. No, sí, Porque está perfecto. hasta yo me hacía lío con el cálculo este. Con Ustedes el siempre lo que otro- tienen que hacer es ver la fecha de ingreso. Él entró un 15 de diciembre de 2015 y trabajó hasta el 31 de octubre de 2019. Quiere decir que no trabajó 4 años completos porque usted tiene que hacer de 15 de diciembre de 2015 a 15 de diciembre de 2018, que es el año anterior donde ustedes llegaron a 15 de diciembre para computar los años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es por Entonces, O sea, periodos enteros. exacto, se calcula por periodos enteros. Años completos se pueden calcular. Llegamos a 3 años completos. Es decir, hasta el 15 de diciembre de 2018. Después calculamos cuántos meses enteros tenemos hasta llegar a la fecha del despido. Ahí sacamos el cálculo que son 10 meses enteros y luego quedan quedan 16 días entre el 15 de septiembre de 2019 y entre el 15 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2019 nos quedan los 16 días. ¿Está? ¿se entendió cómo es el cálculo? Recuerden siempre que tienen que tomar, tienen que hacer el cálculo de años, meses y días. ¿Por qué? Porque esto tienen que ver después cómo se representa, según el artículo de 245, en periodos. Eso me va a definir que yo tenga que multiplicar por un periodo más o por un periodo menos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como bien dijo el compañero, que no sé quién es porque acá no me aparece nadie, nos dijo 3 años, 10 meses y 16 días. Para el cálculo del 245, ¿cuántos periodos equivale esa cantidad de tiempo? 4 periodos. 4. Muy bien. 4 periodos. ¿Por qué? Porque supera los 3 meses. Porque tengo 3 años y 10 meses. Ya superé los 3 meses, sumo un periodo más. Entonces, antigüedad a considerar, ponen la antigüedad real, 3 años, 10 meses y 16 días, que para el cálculo del artículo 245 se van a considerar 4 periodos. ¿Se entendió hasta acá? Cálculo del 245, que no dice cálculo del 245 porque ustedes se tienen que dar cuenta que era un 245 porque se acuerdan que el caso como está redactado los quiere hacer creer que es un despido con justa causa. ¿Ven ahí la pequeña trampa? ¿Cómo es el cálculo? Dijimos que es la remuneración, que cuál vamos a tomar por el tiempo.
remuneración por tiempo. ¿No sería 37.500 por 4? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, los 37.500 por ser la mejor remuneración normal mensual habitual, por 4, porque son los 4 periodos, porque tenía 3 años y 10 meses de antigüedad. Entonces, en concepto de artículo 245, no me acuerdo dónde lo calculé, nos da 150.000. Sí. ¿Se acuerdan que acá no utilizábamos el tope porque el tope era mucho mayor? Si no, si el tope hubiese sido menor, teníamos que hacer todo el comparativo y ver si aplicábamos o no tope. ¿Se entiende esto? ¿Lo repetís, por favor? En este caso, resolvimos el ejercicio del artículo 245 de esta manera, porque ya se acuerdan que en el punto C habíamos calculado lo del tope remuneratorio máximo, que era hacer el salario promedio de convenio por 3, que nos daba 86.100. Como me da un monto muy por arriba de la remuneración, yo lo que tengo que tomar para el cálculo es la remuneración. Pero si hubiese sido un monto menor, ahí quizás para el 245 tendría que haber utilizado el tope o Bisotti. Entonces son cosas a las que tienen que estar atentos cuando le pide los cálculos. A eso me quiero hacer hincapié. Se va a cortar, ¿eh? Genial, gracias. Ya hicimos el cálculo, el tope mínimo. ¿Quién me dice que es el tope mínimo? ¿O dónde está el tope mínimo? Es la el ley. mejor sueldo. Hay uno que quiso hablar y quedó tapado y otra chica dijo mejor sueldo. O sea, no puede ser inferior a 37.500. Perfecto. Lo que dice la ley es que la indemnización a percibir por el trabajador nunca puede ser inferior a la mejor remuneración normal mensual habitual.